Una monja preguntó sobre la salvación, y tembló. ¿Qué significa eso? ¿Alguna vez has oído a alguien decir que se asustó por algo que parecía simple? Como cuando crees que sabes conducir bien, pero de repente ves un coche que viene en sentido contrario y tu corazón da un vuelco. O cuando crees que entiendes todas las reglas de un juego, pero alguien te hace una pregunta cuya respuesta no sabes. Esto es más o menos lo que le pasó a una monja cuando preguntó por la salvación y tembló. Pero, de todos modos, ¿qué significa eso? Imaginemos que la vida es como un viaje en autobús. Te subes al vehículo, eliges un asiento y continúas tu viaje. Algunas personas están tranquilas, otras preocupadas y hay quienes ni siquiera saben a dónde van. La salvación, en este caso, es como llegar al destino correcto, un lugar seguro, donde te sientas en paz y feliz. Pero, ¿cómo puedes estar seguro de que estás en el autobús correcto? ¿Qué pasa si descubres que tomaste el camino equivocado a mitad de camino? La historia de la monja que temblaba al preguntar por la salvación muestra precisamente este miedo, no estar seguro de estar haciendo todo bien para llegar al lugar seguro. Es como cuando estudias mucho para un examen, pero a la hora de responder dudas si lo has memorizado todo correctamente. O cuando ahorras dinero para comprar una casa, pero te preguntas, ¿es segura esta inversión? La salvación, para muchas personas, es esa casa segura del alma, donde no hay miedo, sufrimiento ni dudas. ¿Pero por qué tembló la monja? Porque a veces las respuestas no son tan sencillas como parecen. Pensemos en ejemplos cotidianos. 1. La receta del bizcocho que no funcionó. Sigues todas las instrucciones, mides los ingredientes, lo metes al horno, pero el bizcocho no sube. ¿Por qué? Quizás faltaba algún detalle que no viste. Con la salvación ocurre lo mismo. Algunas personas piensan que basta con ir a la iglesia, orar o hacer buenas obras, pero olvidan algo importante, como la fe verdadera o el arrepentimiento sincero. 2. La ruta GPS incorrecta. Confías en la aplicación, pero de repente te dice que gires hacia un callejón sin salida. La salvación también puede ser así. A veces seguimos mapas que no son fiables, como tradiciones o ideas que no están acordes con lo que realmente importa. 3. El juego de mesa con reglas confusas. Crees que sabes cómo jugar, pero cuando alguien te pregunta, ¿por qué hiciste eso?, te das cuenta de que te equivocaste. La salvación tiene reglas que no siempre son claras para todos, y esto puede generar miedo. La monja tembló porque comprendió que, a pesar de toda su dedicación, tal vez no entendía algo esencial. Es como cuando descubres que aunque eres una buena persona, aún puedes cometer errores sin querer. La salvación no se trata solo de ser perfecto o de hacer todo bien todo el tiempo, sino de reconocer que necesitas ayuda para llegar a tu destino. Ahora, pensemos en lo que realmente importa cuando hablamos de salvación. Fe, no es solo creer en algo, sino confiar verdaderamente, como cuando saltas con un paracaídas sabiendo que el instructor no te dejará caer. Fe en la salvación es creer que existe un camino seguro, incluso cuando no lo veamos claro. Arrepentimiento, es como cuando rompes el jarrón de tu madre, y en lugar de esconderlo, te disculpas e intentas arreglarlo. En la vida espiritual, arrepentirse es reconocer los errores y querer cambiar. Acción, no sirve de nada decir simplemente que crees en algo, hay que actuar. Es como querer adelgazar con solo mirar el gimnasio. La salvación también requiere actitudes, como amar a los demás, perdonar y buscar vivir de acuerdo con lo que uno cree. Confianza, es saber que, incluso cuando no lo entiendes todo, hay alguien, o algo, más grande cuidando de ti. Como un niño tomado de la mano de su padre en un lugar oscuro. La historia de la monja nos recuerda que la salvación no es un premio que se gana por ser perfecto, sino un regalo que se recibe cuando estás dispuesto a reconocer que lo necesitas. Es como cuando estás perdido y alguien te ofrece llevarte. No merecías el viaje solo porque estabas perdido, sino que lo aceptaste porque lo necesitabas. Al final, lo que hace temblar a la monja no es el miedo a no ser salvada, sino la responsabilidad de comprender que la salvación no es automática. No es como un billete de lotería que compras y te olvidas. Es más bien una planta que necesita cuidados, la riegas, la fertilizas, la pones al sol, pero aún así depende del tiempo y de la naturaleza para crecer. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta historia? Primero, es normal tener dudas y miedos, incluso cuando buscas algo bueno. En segundo lugar, que la salvación no se trata solo del futuro, sino de cómo vivimos hoy.
Y tercero, que temblar ante una pregunta difícil no es señal de debilidad, sino de que nos estamos tomando en serio algo que realmente importa. En resumen, la monja tembló porque se dio cuenta de que la salvación es algo profundo, que requiere más que seguir reglas o tradiciones. Es como cuando descubres que un medicamento no funciona solo porque está en la caja. Hay que tomarlo de la manera correcta. La salvación es así, no basta tener fe, hay que vivirla. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente crees acerca de la salvación? No es necesario tener todas las respuestas, pero es importante hacer las preguntas correctas. Al fin y al cabo, como dice el refrán, si no sabes a dónde vas, cualquier camino servirá. Pero cuando se trata del alma, será mejor que te asegures de estar en el autobús correcto. La historia de la monja que tembló al cuestionar su salvación nos recuerda que algunas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero son precisamente las que nos hacen crecer. Imagina que estás aprendiendo a cocinar. Al principio, sigue las recetas al pie de la letra, sin entender muy bien por qué da cada paso. Un día alguien pregunta, ¿por qué le echas sal antes de hervir el agua? Quizás respondas, porque siempre lo he hecho así, pero si lo piensas bien, quizás descubras que la sal realza el sabor de los alimentos o evita que el agua hierva demasiado rápido. Esta sencilla pregunta cambia la forma de cocinar e incluso de disfrutar la comida. Algo parecido ocurre con la fe. Mucha gente crece creyendo que la salvación es como un paquete ya hecho, basta con ir a la iglesia, decir algunas oraciones o seguir ciertos rituales y todo estará garantizado. Pero la pregunta de la monja demuestra que no es tan sencillo. Es como pensar que solo por tener un paraguas en casa nunca te mojarás. El paraguas solo funciona si lo abres antes de salir a la lluvia. La salvación también requiere acción, no se trata solo de lo que dices creer, sino de cómo esa creencia transforma tus elecciones, tu manera de tratar a los demás e incluso cómo enfrentas los momentos difíciles. Otro punto importante es que la monja tembló porque se dio cuenta de que estaba lidiando con algo más grande que ella misma. Esto no es motivo de desesperación, sino de humildad. Piense en un estudiante que, después de años de estudiar, descubre que todavía tiene mucho que aprender. Puede sentirse frustrado o entusiasmado por la posibilidad de evolucionar. La fe es así, cuanto más buscas comprender, más te das cuenta de que hay misterios que van más allá de nuestra comprensión. Y está bien. Lo importante es no dejar de cuestionarnos, porque estas son las preguntas que nos mantienen vivos espiritualmente. Finalmente, la historia nos invita a mirar dentro de nosotros mismos. A menudo vivimos en piloto automático, vamos a misa o al culto por costumbre, repetimos frases de fe sin reflexionar, ayudamos a los demás solo porque es correcto. Pero la salvación no es una lista de verificación. Es como un jardín. No tiene sentido regar las plantas una vez a la semana y olvidarse de ellas el resto del tiempo. Necesitan cuidados constantes, sol, atención. Nuestra alma también. Así que la próxima vez que te encuentres haciendo algo, porque siempre ha sido así, detente y pregúntate, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Esto realmente me acerca a lo que creo? La monja tembló porque entendió que la salvación no es un premio que se da al final de la vida, sino un camino que se construye cada día. ¿Y tú? ¿Qué pequeñas decisiones has tomado que muestran lo que realmente valoras? No tiene por qué ser nada grandioso. A veces, un gesto de paciencia con quien te irrita, un momento de silencio para dar las gracias o incluso el coraje de admitir que no lo sabes todo son señales de que estás en el camino correcto. Al fin y al cabo, como dijo un sabio, lo que importa no es el tamaño de la fe, sino la dirección en la que apunta. La monja tembló porque se dio cuenta que la salvación no es algo que se logra de una vez y ya está, como ganar un trofeo. Es más como aprender a andar en bicicleta, no te despiertas un día sabiendo pedalear perfectamente. Al principio te caes, te lastimas, tienes miedo, pero persistes. Cada vez que te subes a la bicicleta, aunque sea solo para dar una vuelta por el jardín, estás entrenando, mejorando, acercándote a algo más grande. La salvación funciona así. No se trata de ser perfecto, sino de seguir intentándolo, incluso cuando tengas ganas de rendirte. Imagina que estás construyendo una casa. De nada sirve poner el techo si la base es débil. La salvación es como esa casa, necesita cimientos fuertes. Y estos cimientos son las pequeñas cosas cotidianas. Un ejemplo, te prometiste que no volverías a hablar mal de los demás,
pero hoy alguien te provocó y no pudiste detenerte. En lugar de culparte y rendirte, puedes reconocer tu error, disculparte y volver a intentarlo mañana. Esto es construir la casa ladrillo a ladrillo. Otra comparación, piensa en una planta que riegas todos los días. Si un día lo olvidas, no morirá enseguida, pero si no lo vuelves a regar, se marchitará. La fe es así. No es necesario que sea perfecto, pero sí necesita atención constante. A veces pensamos que con orar o ir a la iglesia una vez a la semana es suficiente, pero ¿qué pasa el resto del tiempo? ¿Cómo tratamos a las personas en el trabajo? ¿Cómo afrontamos nuestros errores? ¿Cómo perdonamos a quienes nos lastiman? Es en estos momentos ordinarios donde se manifiesta la salvación. La monja tembló porque entendió que no puedes engañarte a ti mismo. De nada sirve decir que amas al prójimo si, en el fondo, solo piensas en ti mismo. De nada sirve hablar de humildad si no puedes admitir cuando te equivocas. La salvación no es una tarjeta de fui aprobado que recibimos al final de la vida. Es un espejo que muestra quiénes somos realmente, con nuestras cualidades y defectos, y nos invita a mejorar, paso a paso. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Nadie toma este camino solo. La monja tenía sus hermanas de convento, sus maestras, sus oraciones. También tenemos personas a nuestro alrededor, familiares, amigos, incluso desconocidos que se cruzan en nuestro camino. A veces, la salvación aparece precisamente en la forma de alguien que necesita ayuda, o de alguien que nos echa una mano cuando estamos cayendo. Es como si la vida nos dijera, mira, aquí tienes una oportunidad de... Así que la próxima vez que pienses, oh, eso no importa, recuerda a la monja. Recuerde que cada elección, por pequeña que sea, es un paso en alguna dirección. Puede ser un paso más cerca de la luz o más lejos de ella. La buena noticia es que nunca es demasiado tarde para cambiar de rumbo. Si cometiste un error hoy, podrás corregirlo mañana. Si hoy fuiste egoísta, mañana podrás ser generoso. La salvación no es un lugar fijo, sino un camino que recorremos todos los días, con todos nuestros fracasos y éxitos. Y no te preocupes por ser perfecto. Nadie lo es. Lo importante es no darse por vencido. Es como ese dicho, el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. La salvación también. Así que respira hondo, mira dentro de ti y pregúntate, ¿qué puedo hacer hoy para ser un poquito mejor persona que ayer? Puede ser algo sencillo, como escuchar más atentamente a alguien, ayudar sin esperar nada a cambio o simplemente sonreírle a alguien que lo necesita. Pequeñas acciones, grandes resultados. Así se construye la salvación. ¿Y sabes por qué estas pequeñas acciones marcan tanta diferencia? Porque la salvación no se trata solo de lo que sucede después de que morimos. Comienza aquí y ahora, en las decisiones que tomamos todos los días. Imagínese a una persona que pasa toda su vida esperando llegar allí para poder ser buena, generosa o paciente. Mientras tanto, pierde oportunidades de hacer el bien en su vida cotidiana. Es como alguien que sueña con ser un gran músico, pero nunca coge el instrumento para practicar. La música no surge de la nada, ¿verdad? La salvación también funciona así. De nada sirve limitarse a orar, ir a la iglesia o hablar del amor a los demás si, en la práctica, ignoramos a quienes necesitan ayuda. Un ejemplo sencillo, ¿alguna vez has visto a alguien muriendo de hambre en la calle y ha mirado hacia otro lado? ¿O alguna vez has dejado de perdonar a un amigo por orgullo? Estos momentos son como ladrillos que construyen, o destruyen, el camino hacia la salvación. No tiene por qué ser nada grandioso. A veces, un vaso de agua regalado con cariño vale más que 1000 palabras bonitas. Y no nos equivoquemos, la salvación no es un premio que Dios guarda solo para los perfectos. Es como un abrazo que Él ofrece a todos, pero que realmente solo sentimos cuando extendemos los brazos. Piense en un niño que aprende a caminar. Ella cae, se levanta, vuelve a caer, pero no se rinde. Su madre no la abandona por sus caídas, sino que permanece allí, animándola, hasta que pueda dar sus primeros pasos. Dios hace lo mismo con nosotros. Él no nos condena por nuestros tropiezos, pero nos anima a intentarlo de nuevo. Otra cosa importante, la salvación no es una competición. No existe una clasificación sobre quién es más santo o quién merece más. Es como un jardín.
Cada planta necesita cuidados diferentes, algunas necesitan más sol, otras más agua, pero todas merecen atención. Dios no compara una rosa con un girasol. Cuida de cada uno como necesita. Es lo mismo con nosotros. No importa si eres rico o pobre, si cometes muchos o pocos errores. Lo que importa es si estás dispuesto a levantarte después de la caída y seguir adelante. Y si todavía te sientes perdido, recuerda, la salvación es como una luz que brilla en la oscuridad. A veces no vemos el camino completo, pero podemos ver el siguiente paso. No es necesario tener todas las respuestas. Simplemente empieza. Si hoy lograste perdonar a alguien que te lastimó, ya es un paso. Si lograste ayudar a un extraño, un paso más. Si fuiste capaz de mirarte al espejo y aceptarte, aún con tus defectos, un paso más. El camino es largo, pero cada pequeño paso cuenta. En última instancia, la salvación se trata de vivir de una manera que tenga sentido no solo para usted, sino también para el mundo que lo rodea. Se trata de dejar un poco más de amor, un poco menos de egoísmo, un poco más de esperanza donde antes solo había indiferencia. Y lo mejor es que no tienes que hacerlo solo. Dios está de tu lado, como un amigo que nunca te abandona, incluso cuando crees que no lo mereces. Así que respira hondo y empieza. Hoy es un buen día para dar el primer paso. Y si aún tienes dudas, debes saber que esto es normal. Incluso los santos y las personas más sabias se han sentido perdidos en algún momento. Lo importante no es estar absolutamente seguro, sino la voluntad de intentarlo. Imagine que la salvación es como plantar una semilla. No ves crecer el árbol de una vez, pero sabes que si lo riegas todos los días, algún día dará frutos. A veces te olvidarás de regar, lloverá demasiado o el sol quemará las hojas. Pero eso no significa que el árbol esté muerto. Significa que necesita más cuidados, un poco más de paciencia. Piensa en alguien a quien admiras, alguien que parece tener una fe inquebrantable. Quizás esta persona ya haya pasado por momentos de desesperación, en los que dudaba de todo, incluso de sí mismo. Pero ella continuó. No porque fuera perfecta, sino porque decidió creer que había algo más grande, incluso cuando no veía el sentido. La salvación no se trata de no caer nunca, sino de levantarse cada vez que se cae, aunque sea con las rodillas raspadas y el corazón apesadumbrado. ¿Y sabes qué más? No es necesario cambiar el mundo entero para ser salvo. A veces pensamos que necesitamos hacer grandes gestos, como donar todo lo que tenemos o vivir en un monasterio. Pero la verdad es que la salvación está en pequeños actos. Está en la sonrisa que le das a un vecino que está triste. Es la paciencia que tienes con tu hijo cuando hace un berrinche. Es el coraje de disculparte cuando cometes un error. Son estas cosas simples y cotidianas las que marcan la diferencia. Tampoco hay necesidad de apresurarse. Dios no tiene un cronómetro en la mano, contando los segundos para ver si serás salvo o no. Él está ahí, a tu lado, esperando que des el siguiente paso en tu tiempo. A veces nos cargamos tanto que nos olvidamos de vivir. Olvídate de mirar las cosas hermosas que ya existen en nuestras vidas, un abrazo fuerte, un atardecer, una canción que toca el corazón. La salvación también está en estos momentos, porque nos recuerdan que la vida vale la pena. Y si un día sientes que no puedes afrontarlo, recuerda, no estás solo. Hay personas a tu alrededor que te aman, aunque a veces no sepan cómo demostrarlo. Está Dios, que siempre está presente, incluso cuando no lo sentimos. Tiene su propia fuerza, que no siempre se ve, pero que está ahí, esperando a ser utilizada. Al final, la salvación no es un premio que se pueda ganar después de toda una vida de sacrificios. Es un camino que se construye cada día, con amor, con errores, con aciertos, con lágrimas y con risas. Se trata de ser humanos, con todas nuestras imperfecciones, y seguir creyendo que podemos ser mejores. Entonces, respira hondo y mira hacia adelante. El siguiente paso es tuyo. Y comienza ahora.